Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de trabajo y tiempo libre. En este caso vamos a hablar un poco primero sobre la triple carga y después sobre las cuestiones que tienen que ver con la legalidad y el trabajo en la Argentina y en términos generales lo positivo y lo negativo del trabajo. Empezando porque la triple carga siempre es en las mujeres y nunca en los hombres, y en esto es que buscamos un perfil epidemiológico que se construye de tres patas, por eso es triple carga. Por un lado es el trabajo que realizan fuera de casa y que es el remunerado, como cualquiera de los hombres. Luego el trabajo que se realiza en casa, ¿sí? El trabajo doméstico, que viene a ser considerado como si fuese una segunda jornada. Tanto es así que hoy tenemos eh, la ley de amas de casa, ¿no? Como un reconocimiento a que es un trabajo. Y el tercero, porque tiene que ver con un fenotipo directamente dirigido y específico de las mujeres, que tiene que ver con la reproducción biológica y las funciones que devienen de esa reproducción biológica, ¿no? Por ejemplo, el amamantamiento y demás. La realidad es que en general se sostiene o se enmarca a la mujer como lo que tiene que ver con priorizar a la madre, a la mujer que cuida el hogar, a la mujer que tal vez se ocupa de las cuestiones ecológicas y tal vez eh, tiene que ver con, por ejemplo, con pensar en que es la más ahorrativa y es la que más cuida el dinero en casa, pero nunca se la considera como a la mujer trabajadora, desde el punto de que nunca se la contextualiza como alguien que trabaja dentro del sistema, sino que generalmente se la considera como que es la que consume. Y bueno, ahí está el problema, ¿no? Eso de la triple carga. ¿Cuándo apareció el feminismo, digamos? En ese caso el feminismo de la diferencia se le llama porque de alguna manera reivindica una identidad que es separada desde lo que es la cultura predominante eh, que ha dominado, digamos, todo lo que es el mundo en general del machismo y de una cultura en donde el hombre es el proveedor y la mujer es la que cuida a los hijos. Esto empezó en los años 60, digamos, el movimiento feminista lo vamos a encontrar en diferentes ámbitos, en las traducciones de idiomas, en las traducciones de libros, lo vamos a encontrar en ámbitos como los profesionales eh, de, de diferentes áreas, en empresas, digamos, pero en los 60 empieza a irrumpir este modelo de la diferencia, porque en verdad lo que se cuestiona es que la imagen, la identidad femenina, tiene que ser constituida por fuera de lo que históricamente ha sido. Eh, Entiende que hay un discurso que es el del machismo y el del opresor, y de hecho lo pueden haber visto ustedes el otro día en la televisión cuando un fiscal o un juez, no me acuerdo qué de los dos, le habló a una mujer, a una periodista, teniendo un compañero periodista hombre en el piso, le habló a ella de una forma que debía cuidarse del marido y que si era violentada, entonces ella tenía que reaccionar. Y a un hombre nunca se le diría una cosa así, digamos. Entonces lo que se busca es esto, es salir de esa de ese discurso machista, y se busca promover justamente todo lo que tiene que ver con enfoques completamente diferentes que tiendan a la cultura, digamos, que tiendan a la diversidad, a la individualidad, a los enfoques individualizantes, y a la vez que promuevan justamente todo el rechazo a estas políticas que de alguna manera generalizan el problema de la mujer y lo terminan convirtiendo como un enfrentamiento, ¿no? Ellos y nosotros. Entonces, esa es la cuestión que hay que diferenciar. No hay que pensar en que, entonces si es feminista está en contra de los hombres. Por el contrario, lo que tiene que empezar es esto el feminismo de la diferencia, no de la superioridad ni de la igualdad. Se reconocen como diferentes.
y en ese reconocimiento de diferentes no va a estar subordinado ni supeditado al hombre, ¿no? Entonces, tenemos obviamente tres situaciones con lo cual la hace a la mujer la única poseedora y hacedora de esa triple carga, que uno es la cuestión del fenotipo, que es una cuestión que tiene que ver con lo biológico y lo psíquico y lo psicológico, con el genotipo, porque tenemos genes femeninos, y con un patrón que tiene que ver con lo que es la reproducción de clases sociales, y que de alguna manera, si bien hace algunos años se empezó a romper ese círculo, eh, todavía estamos bastante lejos de lo que es el tener un término de igualdad entre lo que son los hombres y las mujeres. Sí es verdad que hay un deterioro en esto de que cuando no se logran lo que son las máximas potencialidades que tienen que ver con el perfeccionamiento de la vida y con la salud, el desarrollo tecnológico y científico, ¿no? Como que vamos deteriorando, ¿no? Van pasando los años y va habiendo un deterioro. ¿Cuál es el problema? Que cuando la mujer tiene esa triple o sufre esa triple carga, sufre lo que se llama un sobreenvejecimiento. ¿Qué quiere decir este sobreenvejecimiento? Que es una evidencia de un deterioro mayor de lo que debería tener por las cuestiones fisiológicas que tiene su vida, y que en verdad lo que hacen es reconocerle que está agotando mucho más sus capacidades producto de esa triple carga, a diferencia del hombre, ¿no? Entonces, lo que se busca es que ese sobreenvejecimiento empiece a reducirse, que no sea algo que está constantemente entre las mujeres solamente porque trabajan fuera, trabajan dentro y tienen que criar a los hijos, ¿no? Es una cuestión que todavía hemos avanzado bastante en los términos de igualdad, y reconocer que si una actividad la hacen hombres y mujeres, eh, tienen que recibir el mismo salario y las mismas condiciones, ¿no? O que nos contraten solamente o que no nos dejen de contratar por ser mujeres. Se ha empezado, es un camino largo y es muy difícil sacar lo que son los patrones tal vez eh, conductuales o culturales de una población tal vez mucho más machista, pero bueno, y esto sin pensar en la violencia de género, ¿no? Esto es un tema que va fuera de eso, sino en el reconocimiento de los términos de que podemos y tenemos las capacidades para hacer la misma actividad que el hombre, y que no tenemos que cobrar menos ni ser menos consideradas en la actividad simplemente por ser mujeres, ¿no? Esa es la cuestión. Ahora, ¿por qué la mujer es triple carga? Y esto es una pregunta que se hace mucho en los exámenes. ¿Por qué la mujer es triple carga y por qué los niños no? Y es en los niños triple desgaste. Bueno, porque para la mujer son 3 trabajos y para el niño es un desgaste, los 3, ¿no? Son 2 cosas contrapuestas. Cuidado con no utilizar los mismos términos o intercambiar los términos. Para la mujer no es triple desgaste, es triple carga. Ahora vamos a hablar un poquito sobre qué es lo positivo de trabajar, ¿no? Porque hay algunas cuestiones positivas que presentan los trabajos, y en verdad es que el trabajo lo que posibilita es la vida del individuo. Si no tuviésemos una actividad como el trabajo, el hombre posiblemente no existiría, ¿no? No tendría razón de ser. Entonces es necesario que exista el trabajo para que se dé lo que se llama la reproducción social. ¿Se acuerdan que cuando en la primera clase hablábamos que tiene que ver con que se produce todo el momento productivo y luego en el momento reproductivo consumimos? Bueno, entonces es esta reproducción social para que podamos consumir aquello que en algún momento se produjo, ¿no? Y durante todo ese proceso productivo tiene obligatoriamente que haber una interacción entre los hombres. No es imposible pensar en individuos separados, ¿no? Entonces, en un momento producimos, hay un intercambio, hay una relación, hay una comunicación entre los hombres, y luego es el momento reproductivo en donde consumimos los bienes y servicios. Ahora, ¿qué es un proceso laboral? Básicamente es el proceso en el que me lleva a mí a producir todos los medios para mi subsistencia. Y pensándolo en términos simples,
concede o tiene tres elementos básicos. Uno es la naturaleza, que significa lo que voy a utilizar para trabajar, no necesariamente tiene que ser la naturaleza per se, sino es el objeto o los objetos que vamos a utilizar para trabajar. El capital, ¿sí? Con lo que yo cuento para transformar esa naturaleza en términos económicos o no, no necesariamente, ¿sí? Y la fuerza de trabajo es lo que yo realizo y lo que yo debo hacer para poder entonces llevar adelante la actividad laboral. Básicamente, y esto también es importante reconocer, que en el trabajo vamos a tener un desarrollo de capacidades físicas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo voy a dominar una técnica de trabajo. Sea, no quiere decir que levante bolsas en el puerto. Cualquier trabajo, en cualquier ámbito, vamos a desarrollar capacidades físicas, capacidades intelectuales, pero también capacidades emotivas. Y las capacidades emotivas están un poco relacionadas con lo que hablamos en la clase anterior, cuando hablamos de la CIMAT y de la importancia que hay en lo que son las relaciones con los compañeros. No se trata de que sean amigos entre los compañeros, pero sí se busca que en los ambientes laborales haya una armonía y haya una buena relación. Esto tiene que ver con que como somos hombres, que estamos necesariamente o que necesitamos necesariamente un intercambio social, porque no podemos existir si no estamos dentro de una sociedad, ese intercambio es muy, muy necesario. Entonces las cuestiones de las relaciones con los compañeros o las relaciones laborales son realmente importantes. Por eso hay empresas que a nivel multinacional se ocupan un montón de esto de hacer jornadas familiares o el Día de la Familia o organizar eventos que tienen que ver con un intercambio dentro de los trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros en Argentina lamentablemente tenemos un gran número de individuos que tienen lo que se llama subempleo y un poco venía lo que veníamos a hablar, lo que el otro día decíamos, el, el monotributo, ¿no? Porque es una forma de subemplear. ¿Qué quiere decir esto de subemplear? El empleador no se hace cargo de todas las obligaciones que tiene con sus empleados en materia de aporte jubilatorio, obra social y demás. Entonces tenemos un gran número de empleados, lamentablemente, empleados en negro o como en este sentido se llama subempleo, o desempleados, que van a repercutir, digamos, estas cuestiones repercuten 100% en lo que son la salud de los individuos. No hay forma de que una persona que sufre de mucho tiempo, de desempleo, tenga una salud completa, digamos. Y esto es porque sufren muchas crisis y a la vez de las crisis, o no solo, digamos, físicas o psicológicas, sino también hay un deterioro en lo que son las relaciones en todos los niveles, ¿no? Porque nos sentimos como impotentes, porque entonces hay una mala relación o empezamos a sufrir lo que se llama la depresión o síntomas depresivos, y entonces nos damos cuenta de que empezamos a no tener recursos como para alimentarnos, para recreación, porque claramente lo primero que dejamos de hacer son actividades recreativas. No tenemos o no podemos cuidar de nuestra propia salud, ¿no? De los alimentos de los chicos, de la vestimenta, digamos. Y eso, en algunos casos, no quiero decir ni acá tampoco estoy haciendo apología a la violencia o a la delincuencia, sino que en muchos casos se ha visto que esa impotencia y esa falta, digamos, de, de tanto tiempo de trabajo o de pasar tantos meses sin poder trabajar, lleva muchas veces a que pueda aumentar la violencia o la delincuencia. No quiere decir que todos los que roban o todos los que, digamos, realizan alguna actividad violenta van a
va a ser producto de esto. Pero sí es verdad que en algunos casos se disparan y aumentan los índices producto de no saber, de esa impotencia, de no saber cómo actuar. En cuanto a la promoción de la salud y la relación que tiene que ver con los medios laborales, básicamente la promoción va a estar pensando en un lugar de trabajo que a la vez que se complementen con las medidas de seguridad y salud, ¿se acuerdan lo que hablábamos con la CIMAT el otro día? Van a tener que estar también relacionados con los esfuerzos que tanto los empleadores como los trabajadores y también el Estado hagan para mejorar el bienestar de estas personas dentro del trabajo. O sea, no es solamente que tenga las condiciones de salud y seguridad, sino que también logre una mejoría. ¿Por qué? Porque recuerden que promoción de la salud es darle las herramientas a los individuos para que ellos mismos modifiquen y mejoren su calidad de vida. En esos términos se está buscando también las cuestiones laborales. Si yo tengo las condiciones laborales que mejoran y implementan, digamos, medidas para que cambie mi actitud a nivel laboral, bueno, eso es lo importante, ¿no? Hay programas que tienen que ver con lo que es la promoción de la salud y el bienestar del trabajo, como puede ser los programas de prevención y asistencia, ¿sí? En lo que tiene que ver con el estrés del trabajo, la violencia en el trabajo. Hoy se ha denunciado mucho esta cuestión de la violencia de género y de la violencia dentro de las relaciones laborales. ¿Sí? El consumo, hay muchos programas que tienen que ver con que el consumo del alcohol y las drogas aumentan en proporción de lo que es una mala actividad laboral o un trabajo que no nos agrada o que sentimos presionados. Tienen que ver también con la promoción de los lugares de trabajo libre de tabaco, ¿sí? Si bien acá en Argentina hoy tenemos lo que está prohibido fumar en ambientes cerrados, la realidad es que son necesarias este tipo de, digamos, de programas para que mejore justamente la calidad laboral y las relaciones laborales dentro del trabajo. Así que van a estar todos los programas que están relacionados con estas cuestiones. Básicamente hay asociaciones que dedican tiempo en lo que es la mejoría de la salud y el bienestar dentro del trabajo, y acá ponen foco principalmente en los trabajadores, no están pensando ni en los delegados ni en las organizaciones, sino en los trabajadores. ¿Por qué los trabajadores? ¿O por qué se le pregunta a los trabajadores qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que cambiar? Básicamente porque son ellos los que conocen la actividad, son ellos los que realizan la actividad y son los que reciben tanto los efectos positivos como negativos, y son los que detectan de alguna manera las necesidades que puedan llegar a tener dentro de su ambiente laboral. O sea, cuando uno planifica los programas y principalmente los programas de promoción de la salud en el trabajo, lo que se hace primero es un relevamiento sobre los trabajadores. ¿Sí? Lo primero que se hace es llamar a esos trabajadores para que puedan comunicar cuáles son los problemas que estos tienen o cuáles son las deficiencias o falencias en el trabajo para después poder hacer modificaciones, ¿no? Ahora, yo la otra vez también lo que les explicaba con la CIMAT era que la remuneración tiene que estar también supeditada a los turnos en los cuales trabajamos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de trabajar por turno? Bueno, tenemos por un lado lo que se llaman los trabajos rotativos en 3 turnos, ¿sí? Que estamos hablando de que son empleados que rotan regularmente en lo que es el turno mañana, el turno tarde y el turno noche. Hay gente que, sobre todo en lo que tiene que ver con fábricas o en salud, son los que sufren esto de la rotación de turnos. En general, en el resto de las actividades laborales o trabajamos por la mañana o por la tarde y no hay esta cuestión de la rotación. Pero bueno, en industria, que en general no se paralizan 24 horas, y lo mismo en las cuestiones de salud, sí vamos a encontrar esto de los 3 turnos. ¿Cuál es el problema o cuáles son los agravantes que tiene esto de trabajar por turnos rotativos, como se llama? Básicamente que perturba lo que es el ciclo normal del sueño.
¿Por qué? Porque genera fatiga excesiva, y ustedes ya lo han estudiado mejor que yo, que la fatiga genera un montón de problemas a nivel físico y neuronal que hace que no estemos funcionando al 100%. Genera un sueño insuficiente, ¿por qué? Porque yo no puedo descansar del todo bien, porque no me acostumbro a trabajar una semana por la mañana, otra por la tarde, otra por la noche, y puede a largo plazo, afectar lo que es la salud de los individuos. ¿Qué pasa? Muchas veces se trabaja en este sistema porque la realidad es que se paga más. ¿Por qué? Porque como yo decía, la proporción o la relación entre la actividad laboral y el horario que realizamos es fundamental, digamos. No es lo mismo, no se paga igual la jornada diurna, o sea, la jornada durante el día, que la jornada durante la noche. Entonces esto es muchas veces un recurso económico, que se busca como un recurso económico, ¿no? ¿Qué pasa? El poco tiempo de sueño que tenemos, o la mala calidad, esto de tener pocas horas de sueño, o tratar de acostumbrarnos una semana a dormir a la tarde, otra a la noche y otra a la mañana, trae síntomas que están relacionados directamente con el insomnio, o con malas o con un descanso demasiado leve, que después, a largo plazo, no digo que siempre, pero que puede llegar a intervenir en lo que son las relaciones, en lo que es la relación al trabajo, en mi desempeño laboral y en los efectos sobre mi salud. Digamos, no es que el físico no se ve afectado, sino que también, y esto es importante, se afecta no solo la cuestión intelectual, sino que muchas veces también la física. La rotación de turnos lenta, y esto quiere decir que de 4 a 7 turnos consecutivos iguales, o sea, 7 días haciendo el mismo turno, logra de alguna manera una duración de sueño un poco mayor que lo que serían los turnos de rotación rápida, que quiere decir 2 días un turno, 2 días otro turno, 2 días otro turno. No mucho más, pero bueno, la rotación lenta es mucho más recomendable y se ve mucho más en lo que son las industrias, a diferencia de los sistemas de salud, que lamentablemente los trabajadores dentro del área de la salud se ven bastante más perjudicados con esto de rotaciones rápidas. Y los médicos hacen rotaciones de 48, de 72 horas y después están 2 días afuera y después vuelven otra vez a las 72, digamos. Acaba afectando mucho más a la vida. Está claro que estos problemas de sueños obviamente van a estar relacionados con lo que es la somnolencia excesiva. ¿Por qué? Porque durante los periodos laborales, sobre todo los que trabajan a la noche o los de la mañana muy temprano, tienen muy poca recuperación del sueño, entonces como que quedan medio letargados y eso puede traer trastornos en lo que son no solamente relacionados con el sueño, sino que esta cuestión de que si yo trabajo rotativamente durante un tiempo, puede volverse crónico los problemas de sueño que pueda llegar a tener, y esto es lo más importante para ustedes, que puede traer trastornos del ritmo cardíaco, ¿sí? Si estos trastornos del sueño por la rotación de trabajos, no solamente que yo me voy a ver afectado, cansado o puedo desempeñarme mal en mi trabajo, sino que me puede traer trastornos dentro de lo que es el ritmo cardíaco, que eso también es peligroso. También vamos a encontrar, o podemos llegar a encontrar, y esto es muy normal, lo que son los mecanismos, cambios en lo que son los mecanismos conductuales, ¿sí? Esto puede ser relacionado directamente con los hábitos alimenticios, ¿sí? No comer, no alimentarse como corresponde, o un estrés psicosocial. ¿Por qué? Porque no tengo un equilibrio entre lo que son las relaciones personales y laborales, porque si trabajo durante el día, a la noche voy a dormir y descansar porque trabajé durante 3 días seguidos en una guardia, y después entonces me doy cuenta que en un mes, por ejemplo, no vi ni a mis familiares ni a mis amigos. Esto que ha pasado ahora con el coronavirus,
se ve en esto que yo digo, los trastornos conductuales, muchos, y esto ha salido en todas las noticias que tienen que ver con cuestiones psicológicas, que a los del personal de la salud se les está haciendo un acompañamiento, o se les debería estar haciendo un acompañamiento psicológico fuerte, porque las jornadas son tan largas y hay tanto estrés relacionado con la actividad que muchas veces trae cambios en las conductas, no se están alimentando bien, las pocas horas de sueño no las están durmiendo como deberían, digamos. Entonces, muchas veces está relacionado con la rotación, muchas veces está relacionado con el tipo de actividad que realizamos. La realidad es que hay cambios en las conductas, tanto en las relaciones personales como en las alimenticias. Dejamos por ahí de hacer actividad física porque estamos muy cansados y porque las pocas horas que tenemos libres preferimos dormir. Entonces, no es un tema que no afecte a la calidad de vida, como decíamos, a largo plazo de los trabajadores, ¿no? Sí es verdad que se crean organizaciones y se han creado a lo largo de la historia justamente los sindicatos, que tienen que ver con una creación de forma voluntaria, una reunión, ¿sí? Como colectivo de los trabajadores, que se ponen de acuerdo para, de alguna manera, organizarse por rama laboral, ¿no? Por trabajo. Esto comenzó en Argentina en los 60, ¿sí? Que se hace como un primer relevamiento que tiene que ver con las obras sociales y la relación que había a la pertenencia de la obra social con su actividad laboral, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Hasta ese momento la relación era directa, era solamente con el cuidado a un seguro social. Pero después, a mediados de los 60, empezaron a ver que las obras sociales empiezan a invertir en lo que son otros servicios, además del cuidado o del seguro social que se les puede dar, como puede ser el turismo, ¿sí? El turismo social, que de hecho generalmente los sindicatos hacen mucho más descuento para vuelos o para colectivos. Han invertido en hotelería, en supermercados propios, ¿sí? Proveeduría y demás. Y eso ha hecho que los trabajadores tengan una actividad mucho más activa, vamos a decir de alguna manera, dentro de estos sindicatos. ¿Qué pasa? Entre el 66 y el 73, con el gobierno de facto que tenemos, que tenemos en la Argentina en ese momento, de alguna manera se empieza a establecer una regulación de las obras sociales, donde se promueve una ley que es la 18.610, que define que es obligatorio el aporte de los trabajadores para con el sindicato. Si uno ve un recibo de sueldo, que está un trabajador en blanco, vamos a tener varios descuentos. Uno, el de lo que es la obra social, otro, el de los aportes jubilatorios, y otro es el sindicato. Sí, como dice acá, la ley obliga a que los trabajadores aporten al sindicato de trabajadores. En el siguiente gobierno militar, sí, algunos años después, que va del 76 al 83 en la Argentina, se promulgan dos nuevas leyes, en verdad una ley que va a reemplazar a la anterior, que es la 22.269, que de alguna manera lo que destaca acá es la libre elección de obra social y el traspaso de los aportes de una obra social a la otra. ¿Por qué? Porque hasta ese momento solo se aportaba obligatoriamente a la obra social que mi actividad como me correspondía. Por ejemplo, si yo era docente del sistema privado, solamente me correspondía aportar a la obra social que es la de docentes privados. Por ejemplo, en Argentina, OSDOP, ¿no? Pero después, en este nuevo gobierno militar, lo que se dejó en claro es esta libre elección. Ok, no quiero esta obra social porque no me gusta, porque, no sé, me resulta incómoda, me queda lejos, lo que sea. Entonces, esta nueva ley lo que hace es justamente la libertad de pasarse de una obra social a otra sin necesariamente formar parte de esa actividad laboral.
En los 90, que tenemos al querido Carlitos Menem con lo que es las políticas neoliberales, eh, y todo el ajuste económico que se da, esto que ya habíamos visto con las políticas neoliberales, se desregula lo que es la seguridad social. ¿Qué significa esto de desregulación? De alguna manera, el Estado ya no se hace más cargo, no asume más esa responsabilidad por parte de las obras sociales, sino que ahora la cuestión es una responsabilidad individual, y ya no es un gasto absurdamente estatal, sino que justamente es un gasto de la población. Esto tiene que ver con lo que yo les decía, con lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que las políticas neoliberales hacen que haya una disminución del gasto público. Y como esto forma parte del gasto público, bueno, justamente el Estado, digamos, deja de hacerse cargo de alguna manera. ¿Qué pasa? Los hospitales públicos de autogestión, ¿sí? Que tenían los aranceles hospitalarios básicos, empiezan a captar de alguna manera recursos extra presupuestarios porque, como decíamos recién, el Estado deja de hacerse cargo de las cuestiones de la salud, la educación, y entonces de alguna manera hay que conseguir los recursos para mantener a los hospitales y a las actividades sanitarias, ¿no? Entonces empiezan a incorporar como una lógica mucho más de mercado y donde se empiezan a cobrar en algunos, no en todos, algunos copagos que van a estar relacionados con la dificultad de las prácticas hospitalarias que van a necesitar, ¿sí? Entonces hay una desregulación completa en lo que es el sistema de seguridad social, y empiezan a aparecer lo que es la medicina prepaga. ¿Cuál es la diferencia entre la medicina prepaga y las obras sociales? Bueno, las obras sociales son las que nos descuentan de nuestro salario, básicamente, ¿no? Pero como hay una desregulación, empezamos a encontrar todo lo que es la flexibilización laboral y empezamos a encontrar trabajadores que quedan en esto, como decíamos recién, subempleados, no tienen obras sociales porque no cubren, no tienen esa cobertura, entonces empiezan a aparecer estas medicinas prepagas como una forma de solventar aquel cuidado o aquel digamos, seguro social y médico que no cubren, o que no quedan cubiertos estos individuos que no están trabajando en blanco. Eh, de alguna manera esto sigue todo el diseño de los 90, porque en los 90 vamos a tener todo hasta comienzo del 2000, que bueno, nosotros tenemos la crisis del 2001 y de alguna manera cambia un poco, se ve obligado a cambiar el sistema, pero entre el 2000 y el 2010 y básicamente, sí, podríamos decir que hasta ahora actualmente también encontramos que las obras sociales están con una política de desregulación. Hay una relación muy directa y existe hoy cada vez un papel más fuerte de las medicinas prepagas, y de la contratación de lo que se llama la medicina comercial, que tiene que ver con los seguros que pagan las empresas a sus empleados para no tener que pagar una obra social, justamente por esta idea de los trabajadores subempleados, esto de no hacerse cargo de los empleados y entonces no se le paga lo que es la obra social, y claramente estas prepagas son muchísimo más caras que lo que son las obras sociales, es extremadamente mucho más caro. Esto también va a estar relacionado con la edad que tenemos, con las enfermedades o los antecedentes médicos que tenemos. Y en cuanto al Estado, el problema o la falencia que podemos llegar a encontrar es que no ha tenido un rol como ente regulador que sea eficiente, porque en verdad lo que ha hecho el Estado es controlar hasta los 80 esta cuestión del acceso a las obras sociales y de que tengamos el seguro, pero después cuando empezaron las políticas neoliberales, el Estado miró para un costado y dijo, bueno, que se encaren, que se hagan responsables y que tomen un rol mucho más activo las prepagas en este caso, eh, y el Estado lo que termina haciendo es no regular una actividad que debería hacerse cargo del propio Estado, ¿no? Entonces,
Todavía hoy tenemos una gran problemática, si bien nosotros tenemos lo que se llama un sistema mixto de salud, eh, un sistema mixto de salud a nivel nacional, la realidad es que tenemos tantos empleados en negro pagándose un propio monotributo, que es el propio trabajador que se paga sus aportes jubilatorios y, sus, y su obra social, que hace que cada vez sea más la presencia, cada vez sea mayor la presencia de estas prepagas, ¿no? Ese es el problema. Y lo que hay que tener en cuenta acá, para que ustedes, porque esto puede ser que lo pregunten, son estas medidas regulatorias y la diferencia en que tienen que ver con la obra social y con las prepagas, ¿sí? La obra social está relacionada con una actividad laboral realizada en blanco, ¿sí? Un trabajador anotado, y una prepaga va a tener que ver con lo que son asociaciones voluntarias, ¿sí? Los individuos van y pagan, eligen pagarse un seguro. Pero bueno, espero que les haya servido esta clase, ¿sí? Y nos vemos en la próxima y última clase de trabajo y tiempo libre.